hermanos, vamos en este momento vamos a empezar a hablar, esto es un estudio, ¿ya? Vamos a estar hablando tal vez 2, 3 semanas de las especialidades ministeriales, porque son especialidades. Es como en la medicina, por ejemplo, cuando usted va a un hospital y de repente si tiene un problema con el corazón, no lo ve cualquier médico, lo ve el cardiólogo. Si de repente tiene usted un problema de repente con los ojos, lo ve también el especialista, ¿no es cierto? Tiene su nombre. Tiene un problema de repente en la cabeza, ¿no es cierto? Lo ve también el especialista, ¿no? Así también para cada parte hay un especialista. De la misma forma también en el ámbito espiritual, también en lo legal, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, abogados especialistas en algún tipo de trámites, especialistas en el área penal, especialistas en diferentes áreas. Son especialidades. Y lo mismo pasa también, hermano, en el ministerio, ¿no es cierto? Dios ha levantado 5 ministerios, ¿no? Pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Los digo en este orden porque en este orden los voy a enseñar, ¿no? Porque en la palabra está en otro orden. Muy bien, entonces, este estudio lleva como título Especialidades Ministeriales. Vamos a ponerlo, por favor, en la pantallita y bueno, vamos a ver si podemos enseñarlo. Ahí nuestra hermanita Reinita, muchas gracias. Ahí nuestra hermanita Reinita nos ha hecho nos ha hecho un cuadrito, ¿no? Este se llama un cuadrito, muy bonito. Acá está, este es el estudio, hermanos. De verdad que me da ganas de inclusive hasta darles un diploma, un certificado, ¿no? Pero vamos a ver cómo hacemos. Especialidades ministeriales. ¿Por qué especialidades ministeriales? Aquí están las especialidades, aquí está, ¿no? Por eso todo esto es un cuadrito, acá hay un cuadrito, ¿no? Acá está el pastor, maestro, evangelista, profeta y apóstol, ¿no? Por ejemplo, el pastor, acá hay otro cuadrito, su unción. La unción sobrenatural que el pastor tiene es la unción del rebaño. Eso no lo tiene el maestro, el evangelista, no, solamente los pastores. La fuerza del pastor es la consejería. Y también, si hablamos de mujeres, también la Biblia habla, por ejemplo, de mujeres pastoras, también maestras, evangelistas. Todo esto vamos a verlo en la Biblia, hermano. Hoy solo vamos a tratar este punto que está aquí, nada más, este puntito. De aquí comienza, por ejemplo, hoy voy a intentar un poquito quitar la duda en un error que yo considero que a veces se comete en las congregaciones, que es que a cualquier persona se le llama pastor. Y hay una transición en algunos casos, pero en otras diferentes capacidades. Por ejemplo, está el diácono, ¿no es cierto? El diácono es una cosa, a veces el diácono puede predicar, pero no es pastor. Ahora está el obispo, también el obispo es otra cosa, pero no necesariamente el obispo es pastor. Tiene su alcance, tiene su alcance, ¿no es cierto? Pero no es pastor. Ahora, aquí está el pastor. Es como en el caso del maestro, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que a veces lee la Biblia, tiene conocimiento, pero no por eso es maestro. Hay otros que tienen el don de sabiduría, están más arriba, tienen el don de sabiduría y de conocimiento, pero no por eso es maestro. O sea, el maestro tiene una unción sobrenatural, que es que cuando él enseña, ¿no es cierto?, se forman discípulos. La fuerza del maestro es, digamos, la luz en la palabra, ¿no? Tiene una luz, ¿no? Por eso acá le hemos puesto remas, ¿no es cierto? Tiene una luz en la palabra, ¿no es cierto? De igual forma también los evangelistas. No todo el que evangeliza es evangelista, hermano. Porque, por ejemplo, hay un mandamiento que dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué? Porque muchos hermanos evangelizan. ¿Son evangelistas? No. Luego el apóstol Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Pero no por hacer un trabajo de evangelizar es evangelista. Entonces, ahora, aquí está el ministerio del evangelista. Ahora, ¿y cuál es la unción sobrenatural, inimitable, que lo persigue el evangelista? Son las conversiones. O sea, el evangelista tiene algo que cuando él predica, tal vez no todos, pero siempre hay peces.
El que es pescador, pesca, mi querido hermano. El evangelista tiene la unción de las conversiones. Campaña que predica, donde predica, siempre gana una familia, gana almas. Esa es la unción. No todo el que predica es pastor, ni todo el que enseña es maestro, ni todo el que evangeliza es evangelista, mi querido hermano. Entonces, la fuerza del evangelista en su ministerio es la sanidad y los milagros, ¿no es cierto? Bueno, de igual manera también los profetas, ¿no? Como hijos de Dios, nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Pero no porque el Espíritu Santo te guía y tienes un sueñito o de repente sentiste que algo te habló que no lo hagas y no lo hiciste, no por eso eres profeta. Entonces, ¿cuántas hermanas andan por ahí diciendo yo soy profeta porque son sensibles solamente? Son sensibles al Espíritu de Dios, pero no son profetas. Otros tienen el don de profecía, pero no porque tienes el don de profecía eres profeta. En muchas congregaciones a cualquiera que profetiza le llaman profeta. Y no todo el que profetiza es profeta, pero el profeta sí profetiza. Entonces, atento con eso. Es como por ejemplo en el caso del pastor. El obispo predica, pero no todo el que predica es pastor. Ni tampoco, pero sí el pastor va a predicar, ¿no es cierto? Y bueno, y así también vamos a ver la unción sobrenatural que le persigue a cada ministerio. Vamos a ver la fuerza que tiene cada ministerio y también la parte femenina, ¿no? Que en cada ministerio sí acompañan, pueden haber mujeres también desarrollando un ministerio. Muy bien, entonces vamos a ver aquí. Hoy yo me voy a quedar aquí. Hoy yo le he dado todo un alcance de todo lo que voy a enseñar. Esto me va a llevar 2, 3 semanas. Por eso le digo, no se distraiga, no se pierda la enseñanza de la palabra. Y si tienes un llamado, esta enseñanza te va a catapultar, Dios te va a levantar, vas a conocer y vas a empezar a orar certeramente para que Dios te use grandemente en su obra. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, ¿no es cierto? Diácono, obispo y pastor. Y aquí me voy a quedar, ¿ya? Entonces, comenzamos. Muy bien. Gloria a Dios. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy, ¿ya? Vamos a empezar entonces el día de hoy. Entonces, vamos en este momento a enseñar lo siguiente, ¿no? Vamos a enseñar lo siguiente. Aquí en esta partecita donde ya yo le he enseñado a usted el cuadrito, ¿no es cierto? Donde ya le he enseñado el cuadrito, encontramos 3 niveles. La Biblia lo habla, 3 niveles. Está, por ejemplo, el diácono, ¿no? Eso está en 1 Timoteo, diácono. El diácono es aquel que ayuda a un pastor. Es aquel que si de repente el pastor no puede llegar, él predica. El diácono es aquel que ayuda a un pastor. Pero a veces, hermano, en muchas congregaciones, a todo hermano que ayuda con los años se le llama pastores. Entonces, a mí de verdad que no tanto que me molesta, pero sí no me gusta, ¿no? De que hayan congregaciones donde a veces, hermano, hay como 9, 15 pastores y ninguno tiene rebaño, solamente porque ayudan al pastor general nada más. Pero todo pastor tiene rebaño, esa es la unción del pastor. Eso, hermano, es como decir, por ejemplo, yo soy águila, pero no vuelo. ¿No es cierto? O sea, si eres águila, vuela. O sea, es indudable. Entonces, todo aquel que diga, yo soy pastor, la unción que lo va a perseguir es el rebaño, va a tener rebaño. Entonces, es por eso que no es cuestión de que alguien abra su país, que ponga su letrero y de repente quiera abrir su iglesia, ¿no? Puede hacer eso, pero si no pasa nada, simplemente tu llamado, ¿no es cierto? No es pastor, porque al pastor Dios le da un rebaño. Entonces, el diácono es aquel que ayuda al pastor. Entonces, es importante que entendamos esto, ¿no es cierto? Ahora, arriba del diácono está el obispo. Está el obispo, ¿no? El obispo es la persona encargada. El obispo también es conocido como anciano, obispo o anciano. Son las personas encargadas en las iglesias o anexos que se abren. Se abre una iglesia nueva, se pone un obispo, se pone un anciano. Se abre un anexo, se pone un obispo, un anciano, ¿no es cierto? Ahora, pero arriba está el ministerio doma. El ministerio doma que es, digamos, en este caso puede ser pastor, cualquiera de estos, ¿no? Pastor, maestro, evangelista, profeta.
El problema es que hoy en día a cualquiera se le llama pastor, a cualquiera se hace cualquiera, perdone hermano que de repente parezca ofensivo en lo que diga, no quiero ofender a nadie, perdóneme, aunque la palabra de Dios es una espada y todo aquel que quiera predicar la palabra, aunque no quiera, va a atropellar a varios. Pero perdóneme hermano, pero no todo aquel que se haga su tarjetita diciendo pastor es pastor. No todo aquel hermano que se compra un púlpito y abre una salita y pone su púlpito y pone arriba su letrero es pastor. No, al árbol se le conoce por los frutos. Los frutos determinan el árbol, no al revés. O sea, no es de que yo soy pastor y al final no pasa nada y aunque no pasa nada sigo siendo pastor. No, si no pasa nada, no soy pastor. Porque al pastor, repito, vamos a tratar de quedarnos ahí porque me da ganas de irme a ver las especialidades de todos los ministerios, pero al pastor la unción inimitable, o sea, cualquiera puede abrir una salita, cualquiera puede ir y con 50 soles se manda a hacer un letrero, cualquiera se pone su fanpage, ¿no es cierto? Y se pone ahí Pastor Pepelucho, cualquier hermano puede lo que sea, pero lo que no se puede imitar, lo que no se puede comprar ni hacer es un rebaño. Tú puedes de repente hasta hacer una comida y ese día te vienen 7 vecinos. Tú puedes agarrar, tratar de invitar y jalar de una iglesia de por acá y todo lo que tú quieras. Pero si no tienes la unción del pastor, ¿cuál es la unción del pastor? El rebaño. Si no tienes la unción del pastor, no va a haber rebaño. ¿No es cierto? Podrá haber un puñado de personas y al final se va uno, vuelve otro, se van 3, vuelve uno. ¿Por qué? Porque puedes de repente ser obispo, alguien que trabaja con un pastor para cuidar un anexo, pero trabajas con un pastor. O de repente si tienes ministerio, puede ser tu ministerio otro, puede ser maestro, puede ser evangelista, pero también necesitas una iglesia local y trabajar con un pastor. El problema a veces es nuestro corazón, ¿no? Que no nos gusta a veces, digamos, el problema es nuestro carácter a veces, ¿no? Entonces, vamos hermanos a empezar. Que todavía no comienza mi pastor, perdóneme, todavía no hermano. Estoy tratando de soltar ideas y espero que esté atento hermano, de verdad, porque le traigo un filetón. Y si no está atento hermano, se le puede atragantar, ¿no? Y se le atraganta hermano, y yo no puedo, yo no estoy ahí para jalarle el filete, hacerlo como a veces me gusta, ¿no? Picadito y, digamos, dárselo bonito, ¿no? Acá solamente puedo mandar la enseñanza, pero no puedo como cuando estaba en el templo o en Catartizo, que es una escuela ministerial en nuestra iglesia, no puedo hagan preguntas y quedarme ahí para responder cada punto. Pero vuelvo y repito, no es, cualquiera no puede decir soy pastor. ¿No es cierto? Alguien puede intentar de repente hacer una obra, pero no por eso eres pastor. Los frutos, ¿no? Si hay rebaño, ahí se ve, soy pastor. ¿No es cierto? Entonces, no es cuestión de que yo estudié en un seminario bíblico. ¿Cuánta gente hay que de repente va a un lugar, estudia 3 años, estudia 5 años, tiene su cartón, soy pastor, dice, ¿no? Es que ser pastor no es un estudio, aunque todo pastor debe de estudiar. Yo tengo, hermano, en cada época de mi vida, tengo años de estudio en teología, pero eso no me hizo pastor. Lo que te hace pastor no es el estudio, lo que te hace pastor es el llamado de Dios, que Dios te llama, y cuando Dios te llama, te da esa unción por ser pastor, la unción del rebaño. Donde tú te paras, vienen ovejitas, donde tú vas, hay ovejitas, donde tú pones algo, llegan ovejitas. ¿Por qué? Porque es la unción del pastor, es la unción del rebaño, es como la unción del maestro, ¿no? ¿Cuál es la unción del maestro? Formar discípulos. Cualquiera puede enseñar, hermano. Te metes a Google, te sacas hasta una enseñanza de los testigos de Jehová y mal o bien, pero enseñas. Cualquiera puede enseñar, pero el maestro tiene la unción sobrenatural que cuando él enseña no solamente golpea el oído, cincela el corazón, ¡pah! Y deja esa enseñanza guardada en el corazón, formando discípulos. Y luego pasa el tiempo y va dejando discípulos, gente como él, porque esa es la unción del maestro, formar discípulos. En cambio, el que enseña simplemente puede enseñar, pero nada más, eso es todo, ¿no es cierto? Por eso digo, no todo el que enseña es maestro,
pero el maestro va a enseñar. Es como en el caso del profeta. Perdóneme, hermano, me pica la lengua por decir algunas cositas. Es como el profeta, ¿no es cierto? A veces en las iglesias cualquier hermano profetiza. Oh, sí, señor, profeta. ¿Por qué es profeta? No, porque profetiza. Pero profetizar es un don. En cambio, el profeta es un ministerio. Entonces, ¿cuáles son las capacidades o la unción sobrenatural del profeta? Bueno, él tiene su unción sobrenatural, su fuerza. Y también, hermano, digamos, en el área femenina también. Entonces, no todo el que profetiza es profeta, pero el profeta sí va a profetizar. ¿No es cierto? Igual con el evangelista. No todo el que evangeliza, porque hay hermanitos que les gusta evangelizar, pero no todo el que evangeliza es evangelista. Al evangelista lo sigue una unción sobrenatural e inimitable. El evangelista es como un pescador, hermano, que donde va se le puede ir un pescado, se le pueden ir dos, pero siempre se lleva 2 que 3 en la canasta, ¿no es cierto? Siempre, porque es pescador. Ese es el evangelista, es la unción sobrenatural. Yo puedo decirle a usted, por ejemplo, yo soy evangelista, pero al final si yo predico y no pesco nada, no es el título que yo me ponga, son los frutos. Por eso que yo no estoy de acuerdo, perdóneme, hermano, sigo hablando, todavía no entro, pero quiero dejar muchas cosas en claro, especialmente porque aquí tengo a mis hijas aquí, y ellas están atentas, y para mí es una gran alegría eso, que mis hijos espirituales y mis hijas también físicas puedan aprender de esta forma. Mira, por eso no está bien que en una iglesia, por ejemplo, se abre un anexo, ¿no? Se abre un anexo, por ejemplo, anexo Cieneguilla, en Cieneguilla, ¿no? Y hay una hermana que nos está dando su casa en Cieneguilla, valga decir. Cieneguilla. Entonces, mandamos a un hermano, ¿quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? Y un hermano por ahí dice, no, yo, listo, ven para acá. Y ese domingo, pastor de frente. ¿Por qué pastor? No, es que va a pastorear. No. Encárgalo como un obrero. Ponlo como un encargado de ese anexo. Pero los frutos van a determinar si es pastor. Por ejemplo, si es obispo, él va a cuidar, solamente ese es su alcance, va a cuidar, a lo mucho va a crecer un poquito la obra que se le ha encargado, pero si es pastor, olvídate, ese lugar donde él va a crecer en un tremendo rebaño. Entonces, no es cuestión de regalar cargos, es cuestión de dejar que la gente trabaje, pero que los frutos determinen qué ministerio tiene, ¿ya? Eso es muy importante. Es por eso que nosotros aquí, por ejemplo, tenemos ahí varios anexos en nuestra iglesia, muy aparte de las células, pero ellos salen con el cargo de encargados de anexo. Cuando enviamos, por ejemplo, a Guarmey, que al inicio de los saludos, he visto a varios hermanos de diferentes provincias, nuestra hermana Giselle saludando de Guarmey, nuestro hermano Bruce saludando de Pucallpa también, nuestra hermana Sandra de Jaén, y me parece otros más por ahí. Bueno, cuando hemos enviado gente a provincia nosotros, lo enviamos también como encargado de la iglesia en esa provincia. Entonces, ¿cuál es el cargo que le damos? El encargado de ese anexo. ¿No es cierto? Ahora, si esa persona encargada mantiene, lógicamente que si mantiene es un obispo. Vamos a verlo ahorita, no se preocupe. Ahora, si esa persona crece en rebaño, tiene una unción de pastor. Porque el pastor tiene o lo sigue un rebaño. Recuerda bien eso. El obispo no. El obispo supervisa, cuida lo que el pastor, el ministro doma, donde lo pone a cuidar. Ahora, lógicamente que cuando yo he enviado gente para allá, de todas maneras las personas le llaman pastor. Y a veces ellos me llaman, mi pastor, mire, los hermanitos de aquí, de esta provincia, me dicen pastor, ¿qué hago? Yo les digo, no me digas pastor, ya pastor, me dice. No, yo no soy pastor, tiene razón pastor, pero no me digas pastor, ya pastor, no le voy a decir pastor. Entonces no entienden pastor. Entonces yo les enseño a ellos, déjalos, no te preocupes, es la forma en que ellos te ven, está bien, pero tú sabes que eres un encargado y los frutos determinarán, ¿no es cierto? Porque repito, no es cuestión de regalar cargos. La Biblia dice, no impongas la mano a nadie con ligereza. Entonces, iglesias
donde por ejemplo vemos, ¿no? Ay, este líder ya tiene ya 30 años conmigo. Ay, pastor. No tiene anexo, no tiene pueblo, pero lo pongo como pastor interino, un pastor que ayuda. No, el pastor tiene rebaño, si no, no es pastor. Así de simple, hermanos. ¿No es cierto? Muy bien, vamos a entrar para ver la diferencia entre, ya vimos ya la escalerita, ¿no es cierto? Diácono es el que ayuda a un pastor, ¿no? Obispo, el que cuida un anexo o una iglesia levantada, y el ministerio, el primer ministerio que vamos a aprender, el pastor, ¿no es cierto? Que es el ministro doma. Les voy a enseñar el día de hoy la diferencia entre el ministro doma y el obispo, porque a veces se piensa que es lo mismo. Uno puede tomar los requisitos del obispo, pero no es lo mismo, y se lo voy a demostrar de diferentes ángulos. Vamos a entrar a la enseñanza. Muy bien, hermanos. Entonces, después de 20 minutos de una pequeña y muy breve introducción, vamos a entrar a la palabra de Dios, ¿ya? Y espero que se haya entendido un poquito lo que quiero decir. Vamos a ver en este momento la diferencia del ministro doma. El ministro doma son 5. Puede ser apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. El ministro doma, ¿no es cierto? Que eso los llama el mismo Señor. Y el ministro obispo, ¿no es cierto? El cual se pide que el ministro doma vea requisitos, que tenga requisitos y que son muy diferentes al ministro doma. Vamos a verlo, poco por poquito, tranquilo nomás, ¿ya? Muy bien. Ahora, los dos son ministros, solo que uno es ministro primario, ¿no es cierto? Primario, y el otro también es ministro que cuida la iglesia donde se le envía, pero no tiene el alcance de un ministro primario. Porque el ministro doma, por ejemplo, pastor, tiene la unción del rebaño, pero el ministro obispo, ¿no es cierto? Episcopai, tiene la unción en el griego de supervisar y cuidar. ¿No es cierto? Muy bien. Comenzamos. Vamos a ver la diferencia en la etimología, ¿ya? La etimología. Por ejemplo, desde la etimología, la palabra etimología tiene que ver, digamos, viéndolo desde su principio, ¿no es cierto? Si es en el hebreo o en el griego. Vamos a ver, ¿ya? Desde el nombre que tiene, vamos a aprender. Por ejemplo, ministro doma, ¿no es cierto? Que son los 5 ministerios. Efesios capítulo 4, del 8 al 11. Vamos para allá. Efesios 4, del 8 al 11. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, del 8 al 11. Muy bien, dice la palabra de Dios, por lo cual, dice el Señor, subiendo Jesucristo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, note, dones a los hombres. Por favor, vamos a ver aquí, note esa palabra, dio dones. Y eso que subió es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿A qué parte fue conocida como las partes más bajas de la tierra? Yo tengo una enseñanza que se llama Vida debajo de la tierra. Búscanla en el internet y hay 3 o 4 tipos de vidas que viven debajo de la tierra. Muy bien, verso 10. El que descendió, Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Nota, pero dice que él, verso 8 nuevamente por favor, y luego al 11, 8 dice, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a ver 11. ¿Cuáles fueron esos dones que dio? Dice, y él mismo, quiero que note esto por favor, porque yo le voy a preguntar más adelante. Él mismo, ¿quién es él? Él mismo es el mismo Jesús. O sea, es Jesús mismo quien levanta, constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
¿No es cierto? Ahora, volvamos al 8, por favor, y vamos a usar el programa para ver esa palabra dones. Esa palabra dones en Efesios capítulo 4, verso 8, vamos a analizarla, qué palabra griega en su etimología es, para luego compararla con obispo. ¿Ya, hermanos? Muy bien. Muy bien. Entonces, miren, hermanos. Quiero por favor que vean por un momento. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a volver a la diapositiva. Efesios 4, 8. Muy bien. Vamos para allá. Ya, miren, hermanos. Efesios 4:8, Reina Valera y 60, dice la Biblia, por lo cual dice, subiendo a lo alto Jesús, llevó cautiva la cautividad y dio dones. Quiero que presten mucha atención, por favor, mis queridos hermanos. Dio dones. ¿Cuáles fueron esos dones? Él mismo constituyó apóstoles, profetas, ya, esos fueron los dones. ¿Qué significa esa palabra dones en el griego? Vámonos para allá, para ver si es lo mismo esto con obispo. Mira, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. Mira, esa palabra, dones, ¿lo vio? Es la palabra griega doma. Vamos a abrirlo por aquí, en un diccionario bíblico. Muy bien, aquí está. Gloria a Dios. Aquí está, mira, doma, ¿no es cierto? Que significa don, ¿ve? Dio dones. Entonces, vamos por favor a verlo por aquí nuevamente. Ahora, vamos a compararlo, esto, doma, si es la misma palabra que está en Primera de Timoteo, vámonos para allá. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Muy bien. ¿Se acuerda lo que dice aquí la Biblia? Dice, palabra fiel. Si alguno, note esto, anhela. ¿Cuál es la diferencia entre el ministro doma, pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, con el obispo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso del ministro doma, dice, y él mismo constituyó, los levanta el mismo Señor, pero el obispo no. Para ser obispo o servir, dice la Biblia, basta que alguien lo anhele. ¿Anhelas servir a Dios? ¿Anhelas, por ejemplo, predicar la palabra, llevar una obra, una iglesia, lógicamente puesto por tu pastor? ¿Anhelas eso? Buena obra desea, ¿no es cierto? O sea, eso puede comenzar por un anhelo, por un deseo, pero por eso que hay requisitos, ¿no? Ahora, estos requisitos no quiere decir de que no hayan también para el ministro doma, porque si el obispo tiene esto, ¿cuánto más el ministro doma? Muy bien, dice aquí. Ahora, el obispado, esta palabra, obispado, vamos a irnos al griego original. Muy bien, palabra fiel, si alguno anhela obispado, ahí está. Esta palabra griega, obispado, es la palabra griega episcopé. Lo ha podido usted ver. Es la palabra griega episcopé, ¿no es cierto? Vamos a irnos a un diccionario aquí. Vamos a abrirlo. Ahí está. Episcopé. ¿Qué significa esa palabra griega? A diferencia del doma, ¿no es cierto? Significa inspeccionar, ¿no es cierto? Significa, acá está, obispado, visitación, ¿no es cierto? Esta palabra episcopé tiene que ver con inspeccionar, tiene que ver también con supervisar, mis queridos hermanos. Vamos a verlo por aquí. Palabra, aquí está, ¿no es cierto? Aquí usted lo puede ver. Entonces, hermano, vamos un momento, por favor, nuevamente. Vamos por acá. Vamos por acá. Muy bien. Entonces, ya le demostré. Cuando hablamos, por ejemplo, de los 5 ministerios, ¿cuál es la palabra, la etimología griega que se usa para los 5 ministerios? Dones. ¿De quién? Del Hijo. Y él mismo
constituyó. Aquí no vale, ay, yo deseo ser pastor. Bueno, yo he conocido mucha gente que en algún momento me ha dicho, yo deseo ser pastor. Hoy están en el mundo. He conocido a otros que decían, yo quiero ser pastor. Y al final nunca lo fueron. ¿Por qué? Porque para ser pastor, evangelista, eso ya no depende de mí. Eso es un llamado de Dios. Y como es un llamado de Dios, hay una unción sobrenatural sobre cada especialidad. Ya lo explicamos. Sobre, por ejemplo, sobre el que es llamado ministro Doma, pastor, hay un rebaño. Esa es la unción sobrenatural, ¿no es cierto? Y nadie la puede imitar, nadie puede comprar rebaño. En el caso del maestro, formar discípulos, ¿no es cierto? Es la unción sobrenatural de cada ministerio, de cada especialidad. Pero cuando nos fuimos a 1 Timoteo, la palabra griega, si alguno anhela, eso sí se puede anhelar. El ministro Doma no se puede anhelar, eso él mismo lo constituye, él mismo lo llama. El obispado lo puedes anhelar, tú puedes anhelar. Yo también quisiera hombro a hombro con mi pastor, quiero predicar la palabra, quiero también llevar un anexo, quiero que mi pastor me envíe, me ponga también en una obra la gloria de Dios. Yo también quiero predicar en un púlpito, tener un rebaño, pero puedes también ir, ¿no es cierto? Lógicamente, pero eso ya es ministro obispo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el alcance, el alcance, la característica del ministro obispo? La palabra obispo, ¿no es cierto? Aquí lo tenemos, por ejemplo, la palabra obispo es la palabra griega episcopé, que significa supervisor. Entonces, ¿qué pasaba? Los apóstoles del Nuevo Testamento, los apóstoles, los profetas, los maestros del Nuevo Testamento, ellos establecían anexos, iglesias, y ponían obispos y ancianos, que es lo mismo. Obispo, anciano, es lo mismo. Ponían, ¿para qué? Para que cuiden cada iglesia que se levantaba, para que supervisen, para que inspeccionen, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía el anciano? Cuidaba la iglesia. ¿Qué hacía el obispo? Como estaba en un inspector, un supervisor, supervisaba que todos congreguen, les llevaba la palabra, los cuidaba, ¿no es cierto? Pero no, ese es su alcance, pero no tiene el alcance de un ministro Doma. El ministro Doma, hermano, tiene un alcance, una vez más, vuelvo y repito, porque mi tema es el pastor. El que es pastor, donde va, se para, hermano, y comienza a predicar, y las ovejitas llegan las ovejitas, llegan, no sé por qué, no sé cómo, de repente otro lo filma y se va a otro lugar y repite las mismas palabras que él y comienza hasta a imitar su forma de hablar, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque esa es la unción sobrenatural que Dios le da al que tiene el llamado como pastor. Y cuando hablamos de pastor, hablamos uno de los ministerios Doma. Son 5, ¿no? Es uno de los ministerios Doma, a diferencia de el ministro obispo. Estoy demostrando la etimología como primer punto. Falta que hable en su autoridad, para que usted vea que el ministro Doma tiene una autoridad más grande, a diferencia del obispo. Y también otros ejemplos que voy a mencionar. Quiero decir también, hermanos, si vemos por favor 1 Timoteo 3:1, para dar un ejemplito también ahí que lo vi y me faltó explicar. Muy bien, hermanos, yo me siento muy contento de predicarles esto a ustedes, y me siento contento de tener a mi hija mayor y a mi hijita menor escuchando aquí. Si entenderán, no sé, pero ella luego me agarra, papá, explícame, ¿cómo es eso? Me siento contento de esto, hermano, de verdad. Muy bien. Miren lo que dice la palabra. Palabra fiel, hablando del obispo. Palabra fiel. Si alguno anhela para ser ministro Doma, no depende de tu anhelo. Eso depende del llamado de Dios. Para ser obispo, lo puedes anhelar. Y el ministro Doma te puede formar, te puede enviar, ¿no? Constituir en un anexo, en un anexo de la iglesia local. Anhela, obispado, buena obra desea. Pero mire el verso 2. Pero es necesario, solamente voy a hablar las primeras características, ¿ya? Porque si no me voy del tema, pero para que vean la diferencia.
es necesario que el obispo sea irreprensible, atento, o sea, el ministro Doma, cuando levante encargados de anexo para que supervisen, para que, vigilen la obra de Dios donde son puestos, tienen que ser irreprensibles. Pero dice, marido de una sola mujer. O sea, eso habla que los ministros obispos tienen que ser casados, a diferencia del ministro Doma. ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Que el ministro Doma va a ser un picaflor? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todo ministro obispo, según la Biblia, tiene que ser casado. Pero cuando hablamos y vemos los ministros Domas, Pablo no era casado, Pablo era un apóstol. Pablo no era casado, es que tenía el don de pastor, que podía él guardarse, ¿no es cierto? Él tenía ese don, que podía guardarse sin sentir nada por, con él como hombre por una mujer. Claro, yo sé que recibió ese don, pero según el mandamiento, para ser ministro obispo, tiene que ser casado. Pero en el caso de Pablo, como él era doma, no había esa necesidad, y Dios le dio el don, ¿no es cierto? Y él podía estar tranquilamente. Por ejemplo, en el caso de Timoteo, en el caso de Tito, hermano, ellos no eran casados, amado hermano, pero ellos eran ministros doma también. Ellos eran, Timoteo, Tito, eran ministros domas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, donde has abierto la obra, establece ancianos en cada iglesia. Por eso Pablo también donde iba en todo el libro de Hechos, dice, y abriendo Pablo, predicando la palabra, llamaba y establecía ancianos en cada lugar. ¿Qué es ancianos? Obispos. ¿Estás seguro, pastor? Se lo voy a demostrar ahorita. Ancianos es obispos, pero ministros domas pueden ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros. ¿No? Obispos o ancianos son las personas que ayudan a supervisar, a llevar un anexo, a llevar obras, pero como ancianos y obispos. Ahora, una pregunta que me hicieron hace mucho tiempo, porque yo enseñé esta palabra hace un tiempo atrás, hace años atrás, en nuestra iglesia hay una escuela ministerial, un centro de entrenamiento ministerial, Catartizo. Y una hermana muy dada a la palabra, una líder muy querida en nuestra iglesia, me hizo una pregunta. Ella preguntó, ¿y puede alguien ser enviado como encargado de anexo, pero luego con el tiempo crecer en rebaño, ¿no es cierto? Y demostrar de que era ministro doma? Claro que sí. Porque repito, no es cuestión de regalar cargos. Los frutos son los que van a evidenciar quién es quién. Yo puedo enviar, por ejemplo, a alguien, ¿no? A ver, el hermano tal, usted va a llevar un anexo allá. Ah, gracias, mi pastor, él va. Y de repente ese hermano está yendo como encargado del anexo, como obispo, está yendo así, ¿no? A supervisar, estar ahí. Pero resulta que desde que él va, la obra comienza a crecer. Comienza a crecer, hermano, 40, 100, 200. Ah, no, ni hablar. Este que está acá, hermano, ya tiene un rebaño. Así que se ven los frutos y los frutos dan a ver por el rebaño que es ministro doma, que es pastor. Porque la unción inimitable, sobrenatural de un pastor, no de un obispo, del obispo es supervisar, ¿no? Volvamos a la diapositiva, es supervisar y ¿qué más? E inspeccionar, ¿no? También dice otra, visitar, como ya lo hemos visto, ¿no? Pero en el caso del ministro doma, la unción sobrenatural es la unción del rebaño. Hablo del ministro doma pastor, ¿no? Porque después el maestro tiene otra unción sobrenatural inimitable. El profeta tiene otra unción sobrenatural inimitable. El ministro doma evangelista tiene otra unción también sobrenatural inimitable. Digo sobrenatural porque si fuera algo que se imita y natural, cualquiera sería pastor evangelista. Cualquiera dijera, ¿qué? Para ser evangelista, ¿qué hay que hacer? Hay que predicar. Ah, yo voy a predicar y soy evangelista. No. Cada ministerio doma, que son 5, tiene una unción sobrenatural. Y muy aparte de una unción sobrenatural, tiene también una fuerza, su fuerte, ¿no es cierto? Una capacidad, que todo eso vamos a ir enseñándolo, ¿ya? Entonces, vamos a demostrar
que ministro, obispo y anciano es lo mismo. Vamos a demostrarlo en, a ver, también conocido, ¿no? Obispo, también conocido como anciano. Como anciano. Tito capítulo 1 del 5 al 9. Vamos para allá. Tito capítulo 5 del 1 al 9. Muy bien, mis queridos hermanos. Les dije que iba a traerles filete. Y a partir de hoy vamos a enseñar eso. Y yo siento con todo mi corazón que todos mis líderes y hermanos y hermanas que tienen un llamado de Dios, después de esta palabra, en este tiempo, Dios los va a comenzar a levantar. Los va a levantar, los va a levantar, los va a levantar. No en rebeldía, no en división, sino los va a levantar para cada uno según su capacidad, dar fruto para el Señor y que la obra se extienda y que el reino de Dios se extienda. Muy bien. Tito capítulo 1 del 5 al 9. Miren lo que dice la Biblia. Por esta causa, le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Note, y Tito, como ministro doma, porque Tito era pastor, como ministro doma, estableciese ancianos. Como Tito era pastor, comenzó a levantar en diferentes lugares, ¿no es cierto? Anexos, células, pueblo. Entonces, ¿qué hizo, hermano? ¿Qué le dijo Pablo? ¿Qué le aconsejó el ministro doma, el apóstol doma, Pablo, al pastor doma, Tito, como también a Timoteo, que levante obispos? ¿Qué le aconsejó a Tito? Le aconsejó que estableciese ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé, como yo te enseñé, establece ancianos. Alguien de repente me dirá, pero dice ancianos, ve pastor. Yo te voy a demostrar que aquí se le llama al anciano, se le llama obispo y repiten las mismas, los mismos requisitos de Timoteo 3.1, que son los requisitos del obispo. Lo mismo repite, mira, dice, el que fuere irreprensible, lo mismo es 1 Timoteo 3.1, obispo. Marido de una sola mujer, lo mismo que requisitos de obispo. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía, lo mismo que 1 Timoteo 3.1, obispo. Ahora nota, porque es necesario que ¿qué? Que el obispo, primero le llama anciano, ¿cómo le llama ahora? Lo mismo que Timoteo 3.1, obispo, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, tampoco iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, ¿no? Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, tiene que ser todo encargado de anexo, todo aquel que quiere llevar una obra, pero lógicamente bajo cobertura de un ministro doma, ¿no es cierto? De un ministro pastor doma, ¿no? Muy bien. 9. Retenedor de la palabra, porque ese obispo, ese anciano, va a recibir una visión, una palabra, retenedor de la palabra, fiel, tal como le han enseñado, para que él también enseñe. Ese es el obispo, ese es el anciano, que es establecido en cada lugar que se abre. Por ejemplo, ahora que se abre en Cieneguilla, hay una hermana también, nuestra hermana Katy. Muchas gracias por lo que me mandó, hermana Katy. Nuestra hermana Katy también de Gambetta, tiene también igualito, me parece que en Chosica, me parece, ella me decía. Y aparte tiene otro por Cajamarca. Ella me decía, lo pongo a disposición, pastor, para que puedan abrir la obra de Dios allá. Entonces tenemos en Cieneguilla, tenemos en Chosica, muy aparte de lo que tenemos en otros lugares. Ahora, quien enviemos para esos lugares, no es que le vamos a regalar el título, ya, pastor, 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 pastor. Y toda hermanita que dice, oh, siento la presencia, profeta, profeta, profeta. No, pues hermano, ¿qué es eso? Eso es regalar, hermano. Dejemos que los frutos sean la evidencia. Enviemos obreros, a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos, enviémoslo como obreros que trabajen en la obra y según el fruto, si son pastores, esa obra va a crecer, porque Dios va a derramar rebaño, es la unción que le persigue al pastor, la unción del rebaño, recuérdalo. Retenedor de la palabra. Muy bien, salimos por favor, Padre Santo. Esta palabra anciano, es bueno que lo veamos. Esta palabra anciano, vamos a irnos nuevamente a la
Vamos a irnos nuevamente al programita. Hemos dicho Tito capítulo 1 del 5 al 9, ¿no? Vámonos para allá, mis queridos hermanos. Ya vamos terminando. No se preocupe, hermano. Ya vamos terminando ya. Gloria a Dios. Tito capítulo 1 del 5 al 9. Ya, a ver, aquí. Muy bien. Aquí le dice, por ejemplo, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿no? Tú como pastor Doma, yo como apóstol Doma, te digo a ti, Tito, que establezcas ancianos en cada ciudad, ¿no? Ya hemos visto que anciano y obispo es lo mismo. La pregunta es, esta palabra, anciano, esta palabra, vamos a quitarle aquí, gloria a Dios, Padre Santo, ya, listo. Esta palabra anciano, ¿qué palabra griega es? Vamos a ver acá. Nos vamos aquí a ver la palabra griega. Dice, para que corrigieses y establecieses ancianos. Ahí está. Es la palabra griega, usted puede ver presbúteros, ¿no? ¿Lo vio, hermano? Es la palabra griega presbútero, ¿no? Presbútero. Del G griego 4245. Vamos al diccionario bíblico. Aquí está el Strong. Y aquí está G 4245, presbútero. ¿Qué significa presbútero? Ahí está, significa anciano. Pero ¿qué significa anciano? No tiene nada que ver con la edad. No tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver específicamente miembro del Sanedrín, miembro concilio, presbítero, viejo, anciano. Acá está. Antiguo, o sea, que para que alguien sea obispo o anciano, el pastor Doma tiene que ver que sea un hermano antiguo o un hermano mayor. ¿Qué significa antiguo? Que tenga ya sus añitos en la iglesia. ¿Qué significa mayor? Que sea un hermano maduro. ¿Ah? ¿Con cuánta razón? También en el obispo, Dios, vamos a ver 1 Timoteo 3:1, porque para ser obispo o anciano, según anciano significa que sea antiguo o mayor. 1 Timoteo, capítulo 3. ¿Con cuánta razón dice la Biblia que cuando se pone un obispo, también lo dice en Tito, un anciano, que no sea un neófito? 1 Timoteo 3 debe ser verso 6. Póngale 6 más o menos. A ver, ajá, por aquí. Ajá, 6, ahí está. Gloria a Dios. Gracias, Padre. No un neófito. ¿Saben por qué me acuerdo que es 6? Porque 6 es número de hombre. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos de un neófito, hablamos de alguien que todavía está en su humanidad. Un recién convertido. Por eso que me acuerdo. Entonces, no un neófito, un recién convertido. No, vas a poner un pastor Doma. Vas a hacerte un anexo acá, un anexo por allá, un anexo por allá. ¿Quieres poner encargados de anexos? No regales ahí. Pastor, no regales. No, mándalos como obreros, encargados de anexo. Pero tampoco mandes neófitos, un recién convertido. Por más que brille como zapatito nuevo, no lo mandes. No, porque puede ser todavía la suela está todavía bien suavecita. Así que se puede lastimar. No un neófito. Por eso que anciano significa antiguo o mayor. No un neófito, no sea que envaneciéndose. La mayoría de gente, cristianos, que caen en soberbia porque le dan un cargo y porque se emocionan, es porque estaban inmaduros. Porque la madurez te ayuda a honrar. Por ejemplo, todo hijo que es un mal hijo, que no sabe honrar a sus padres, que no sabe bendecirlos, que no tiene la disciplina de ser un buen hijo con los padres, es porque es inmaduro, porque todavía es inmaduro. Pero cuando un hijo es maduro, ese hijo quiere ser la alegría de sus padres, quiere tratar bien a sus padres, quiere solventar a sus padres, para que el día en que ya no estén sus papás, de repente sentirá dolor, pero no por una mala conciencia, sino por cariño y amor. Entonces, en cambio, cuando dice aquí, no se ponga uno que es nuevo, porque se va a envanecer y va a caer en la condenación del diablo. Muy bien, volvamos por favor. Entonces, mis queridos hermanos, aquí nos quedamos. Pero pastor, falta esta parte. Sí, esta parte la vemos en el siguiente culto, la segunda parte. ¿Cuándo es el siguiente culto? En los anuncios le informamos. Vamos a ir terminando, por favor. Gloria a Dios. Aleluya, hermano.
Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo oro con todo mi corazón para que esta palabra, produzca un llamado en cada uno de mis hermanos. Para que esta palabra produzca un llamado de Dios. No importa la situación en que tú te encuentres. No importa la situación en que tú te encuentres. Pero si tú tienes un llamado de Dios, quiero decirte algo, no tengas temor en entregarte a ese llamado de Dios. Porque dice la palabra que Dios le dijo a Jacob, y Jacob, a diferencia de Abraham, Isaac, su abuelo Abraham, su padre Isaac, por ejemplo, Abraham era hermano padre de la fe. Qué tremendo, mira. Isaac era obediente, estaba dispuesto a dejarse quitar la vida por su padre, Abraham. Isaac era obediente, pero Jacob, ese Jacob era un terrible, ese Jacob era un tremendo, mi querido hermano. Ese Jacob hasta era un mentiroso. ¿Y qué pasaba, hermano? Pero aún así, ese es el llamado. Dios le plació, a Dios le plugo levantarlo a Jacob. Y lo levantó a Jacob, amado hermano. Y de él salieron las 12 tribus. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Dios le dijo a Jacob de la siguiente manera. ¿No es cierto? Jacob, no te soltaré, no te dejaré, hasta que yo haya hecho contigo mi voluntad, mi propósito. Toma así, hijita. Hasta que yo haya hecho contigo mi voluntad, mi propósito. Entonces, hermano, si Dios te ha llamado, mantente en el llamado de Dios. Confía en Dios. Recuerda el versículo que te di en el libro de Isaías. Jehová el Señor dice, si yo te llamé, yo te sostendré, yo te pondré y te sostendré y haré prosperar tu camino. El secreto está, no te metas cuando no te llamen. ¿No es cierto? No te metas cuando no te llamen. Por eso qué bonito es que tengas a un pastor que confirme tu llamado. Que tengas a un pastor que coberture tu ministerio. Que tengas a un pastor que te diga, sí, Dios te está llamando. Muy bien, que ore por ti, que te envíe. Qué lindo es. Y no que cada uno se levante y haga y que intente hacer lo que quiere, hermano. Porque recuerda, el ministerio tiene un alcance sobrenatural e inimitable. No cualquiera puede decir yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy ¿Por qué eres profeta? Ah, es que a veces tengo sueñitos. ¿Quién te ha dicho a ti que el profeta es alguien que tiene sueñitos? No, es que yo siento la presencia de Dios. ¿Quién te ha dicho a ti que eres profeta porque sientes la presencia de Dios y eres sensible o te hablas 3, 4 lenguas? O sea, según la Biblia, es otra la unción sobrenatural que tiene el oficio del profeta. A diferencia menor, el don de profecía. Y a diferencia menor, a hermanos y hermanas que no tienen ni siquiera el don de profecía, pero son sensibles al Espíritu de Dios. Por eso los oficios, los ministerios no se regalan. No porque un hermano tiene conmigo años para que no se me aburra, para que no se me vaya. Ah, pastor, para que no se me vaya, para que no se resienta conmigo. Le haces un daño peor. Es como en el boxeo, hermano. En el boxeo hay, por ejemplo, está el peso mosca. ¿No es cierto? Está, me parece, no soy experto, perdóneme, como yo lo veo, está el peso medio, ¿no? Más agarrados, y está el peso total, ¿no? El peso pesado, donde está Mike Tyson, por ejemplo. Entonces, hermano, imagínate que el peso mosca sienta él pasar, no, yo soy peso pesado, se pasa para allá, se agarraba con Mike Tyson, hermano, y de un combo lo desaparecía. Entonces, no es cuestión de que uno se ponga, es cuestión que Dios te llame, lo confirme por tu autoridad y que los frutos puedan dar a ver qué unción tienes, ¿no? Hay algunos que de repente no tienen la unción de pastor, tampoco de repente la unción de obispo, pero de repente son buenos diáconos, o sea, trabajan bien con su pastor, al lado de su pastor, en la obra local, donde su pastor está, son buenos líderes, son buenos predicadores, buenos siervos, son diáconos, no son encargados de anexo, no son para obispo, para anciano, pero hay otros de que sí tienen un llamado. Pero recuerda, para que alguien diga que tiene un llamado, no es cuestión de decir, conozco la palabra, porque también la conoce el diablo, o sé predicar, porque también el diablo suelta versículos bonitos. Es tener la unción sobrenatural que tiene cada ministerio.